Bienvenidos a Esfera Global, yo soy Marjorie Félix. El concepto de educación se ha ampliado a lo largo del tiempo y ha alcanzado una relevancia social alta, pasando a formar parte de las prioridades de las agendas de los gobiernos de todo el mundo y centrándose en el interés de la población, que en la actualidad es la principal crítica de los servicios educativos que recibe. Lo lógico sería que en la práctica, tanto la educación como la pedagogía que la acompañan evolucionaran, se transformaran y mejoraran, a la vez que lo hacen la sociedad y la cultura que lo condicionan. Sin embargo, esto no siempre ha sido así y no es del todo así. Vimos las variantes de la educación dominicana a lo largo de periodos históricos relevantes que estuvieron influenciados por el contexto social, político y económico que se vivía en cada periodo seleccionado y analizado en la República Dominicana. Esto nos ha implicado una ardua labor de investigación en la que también hemos contado con la colaboración de personalidades que han dedicado sus vidas a la pedagogía, a la enseñanza desde las aulas y también a la administración pública de la educación desde el Estado. Me refiero a 4 exministras de Educación y en su momento secretarias de Educación: Ibelice Prats de Pérez, Jacqueline Malagón, Josefina Pimentel y Alejandrina Germán, que es la actual ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Lo que nosotros proponemos hoy es completar esta visión que intencionalmente ha sido desde la perspectiva de la mujer, una visión ministerial pero femenina de estas destacadas mujeres que han estado liderando el tema educativo dominicano desde el Estado, ahora con la participación especial de doña Ligia Amada Melo, que fue la primera secretaria de Educación por el Partido de la Liberación Dominicana y además la primera mujer al frente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Más adelante también nos hemos propuesto incluir en este único programa todos los argumentos, los principales desafíos y oportunidades que hemos podido detectar en las intervenciones de estas importantes maestras que nos han concedido sus entrevistas. Vamos primero a poner este tema en contexto. El Sistema Educativo Nacional es el conjunto de elementos integrados que interactúan y son interdependientes. Está compuesto por los actores sociales, las leyes, los organismos y el Estado, que a través de sus instituciones posibilita el ejercicio de la educación que definen y regulan. En él convergen los servicios educativos de gestión estatal, pública y privada, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles. Esto es el inicial, la primaria, la secundaria y el nivel superior, así como los ciclos y modalidades de la educación. El debate de la calidad ha estado presente a lo largo de la historia del sistema educativo, encontrando su punto más álgido en la época contemporánea, donde los propios sujetos tienen la capacidad de cuestionar el sistema y los resultados educativos. Siendo un proceso gradual y medible, la calidad está influenciada por diversos factores y actores. Un actor importante es el docente. Hasta hace unos años era quien seleccionaba y curaba la información que llegaba a sus estudiantes. El docente construía el conocimiento del alumno y ante cualquier duda, los alumnos acudían a él para ampliar o aclarar sus lecciones. Ahora resulta mucho más rápido acudir directamente a Internet. El gran inconveniente es que el alumno se sitúa ante una cantidad de información que no siempre es capaz de asimilar y es necesario una constante selección con la que saber valorar y distinguir los contenidos de calidad. Es en ese contexto en el que el profesor debe replantear su papel. Los directivos de los centros educativos tienen sobre sus hombros dar solución a todas las situaciones difíciles que se presentan en el plantel, ya sean estas en el orden pedagógico, administrativo o social. Es el refugio de alumnos, maestros, padres, madres, tutores y personal administrativo. Eficientizar la calidad de la educación en las escuelas depende del gestor de la gran familia escolar, que exige de éste amplios conocimientos para su desenvolvimiento cotidiano. Una variable importante a considerar es el papel de la enseñanza privada y cómo éstas representan una salida a la eficiencia de los sistemas educativos o, por el contrario, son un factor que genera segregación social por los niveles socioeconómicos de las familias de los estudiantes. Después de poner en contexto el tema, los principales componentes del sistema educativo, también hoy le damos una atención especial a la educación superior técnica y a la educación superior en la República Dominicana.
Y si usted tiene una opinión que quiera compartir con nosotros, estaremos atentos a que lo haga a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. También tenemos habilitado un canal de YouTube en el que puede usted acceder a nuestros contenidos anteriores. Nuestro usuario es @esferaglobal como nuestro nombre. Habíamos anunciado de inicio que vamos a compartir la entrevista especial a doña Ligia Amada Melo como una forma de completar esta visión ministerial, pero desde la perspectiva femenina. Estas maestras que han consagrado sus vidas al tema educativo en la República Dominicana. Veamos ahora la primera parte en la que doña Ligia Amada Melo nos comparte cuál fue su principal reto cuando llega a encabezar el Ministerio de Educación, entonces Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, y además cómo estaba la educación en el periodo 96-2000, cuáles fueron las principales improntas de su gestión. Veamos. Doña Ligia Amada Melo se graduó de licenciada en Educación, mención Ciencia, en la UAS. En la Universidad Complutense de España, obtuvo el título de doctor en Filosofía y en la UAS realizó una maestría en Educación Superior. Ha dirigido departamentos de educación en diferentes instituciones educativas y pertenece a los más importantes organismos internacionales que tratan el tema de educación. Hoy contamos con el privilegio de ser recibidos por doña Ligia Amada Melo en su casa. Muchísimas gracias, doña Ligia, por recibirnos. Ok, María, con mucho gusto, encantada. Usted es una persona clave en la lucha por la mejora del sistema educativo y en su paso por el Ministerio de Educación y Educación Superior queremos centrarnos en su gestión y cómo fue la evolución del tema en nuestro país. Primero, ¿cuándo es nombrada ministra de Educación? Sí, en ese tiempo secretaria de Educación, que en ese tiempo era Educación, Bellas Artes y Cultos, en el 1996, cuando el PLD asume por primera vez el poder. Nosotros encontramos, por ejemplo, en 1996, 500.000 niños fuera de la escuela. La mayor parte de las escuelas muy deterioradas. Déficit de aulas, por supuesto. En un mismo edificio funcionaban hasta 3 centros educativos. Había una baja cobertura. Por ejemplo, en el nivel inicial apenas un 13% de los niños de 5 años tenían acceso a la educación preescolar. En el nivel primario apenas un 53% y en el nivel secundario un 28%. El analfabetismo era de un 18%, pero la meta era fundamentalmente desarrollar una credibilidad en la escuela pública, la confianza en la escuela pública, disminuir la desigualdad que había, tanto sobre todo en la zona rural, muchas escuelas incompletas. La mayor parte de nuestras escuelas en la zona rural apenas llegaban a segundo y a cuarto curso de primaria. Y como te digo, el preescolar no existía en la zona rural. Iniciamos alrededor de 40 programas para tratar de transformar tanto los niveles de cobertura, los déficits de cobertura, como los déficits de calidad de la educación, encaminados en diferentes acciones. Por ejemplo, para la calidad, para la cobertura, lo primero que hicimos fue, al reunirnos con los directores de distrito, instruirlos que en cada escuela se creara un grado más. Entonces se fueron mejorando las escuelas, o sea, la planta física, se construyeron 828 escuelas, entre construidas nuevas y reconstruidas, se nombraron cargos de profesores. En la zona rural que no existían liceos secundarios, se crearon entonces liceos secundarios, con una modalidad que hicimos en acuerdo con el gobierno de México, que nos facilitó un programa que tenía, y consistía en que se impartía el bachillerato a través de computadora, a través de videos y a través de manuales. Esa declaratoria de que llegó la hora de la escuela implicó un esfuerzo presupuestario. Indudablemente. Ese es otro de los grandes esfuerzos, aumentar la inversión en educación. Cuando llegamos, apenas era de 1.3% del Producto Bruto Interno. Logramos llevarlo en el 2000 a 2.6. Y en el 12 llegó al 3%. Ah, sí, en el 12 ya estaba al 3%. Se becaron 11.000 profesores en 14 universidades del país, de tal modo porque la mayoría no tenían títulos en educación. Y lo más importante, se aumentó considerablemente la dotación de los libros de texto. Nosotros creamos prácticamente como si fuera una editora nacional, porque contratábamos autores dominicanos que escribían los libros de texto del nuevo currículum. Y esos autores se les pagaba derecho de autor y se editaban entonces en editoras nacionales,
salían muchísimo más económicos y cada estudiante recibía al inicio del año escolar 7 libros de texto. Doña Lía, en su relato y en todos los que hemos venido construyendo, calidad de la educación, perfil docente, perfil del alumno, el currículo, siguen siendo pendientes. Usted, que es una persona que se caracteriza por ser llana, franca y directa, ¿cuál es el problema de la educación? Mira, hemos avanzado mucho, como casi todos los países de América Latina, en cobertura. Nosotros tenemos una cobertura en este momento de las mejores de América Latina. O sea, de ese 13% que teníamos en el 96, hoy nosotros tenemos un 72%. En primaria, que teníamos un 53%, tenemos un 94%. En secundaria, que era de un 28%, lo tenemos un 72%. Y el analfabetismo, como tú sabes, ya te decía que era 18%, de analfabetismo ya estamos próximos a llegar a la meta que se quiere, que sea el 5%. Así que en cobertura hemos aumentado. Los distritos escolares y las direcciones regionales tienen técnicos ya con formación, que en el 96 no se tenían. Ahora, ¿dónde está el gran déficit? Ay, es que quiero que se centre. Nosotros el déficit grande lo tenemos en la calidad de la educación. O sea, estamos arrastrando una educación muy tradicional, una educación que se centra mucho en el verbalismo, en la memorización. Ya no es tanto tener las informaciones, o sea, actualmente la escuela se concentra mucho en las informaciones, pero resulta que las informaciones el estudiante las puede buscar por diferentes medios, con la tecnología. Lo que implica la revolución del papel del docente. Ya el papel del docente es otra cosa, debe ser otra cosa. Es transformar esas estrategias de enseñanza para buscar, porque el alumno tiene el potencial, lo que tenemos que promoverlo, desarrollarlo, motivarlo, incentivarlo. Y es uno de los objetivos de la ley 6697. Dice claramente, explícitamente, que pretende crear hombres y mujeres críticos del propio sistema. No, el nuevo currículum que nosotros nos tocó aplicar, el nuevo currículum se había aprobado en el 95 y nosotros llegamos en el 96, a quien nos tocó fue a la gestión nuestra aplicarla, incluso elaborar los 23 reglamentos que tenía la ley, y el nuevo currículum nos tocó implementar. Y ese nuevo currículum basado en el constructivismo, pero no se logró. Doña Ligia, pero ha sido una constante inversión en mejorar el perfil docente. ¿Cuándo esa semilla va a germinar? Bueno, mi última gestión en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, mi último trabajo fue precisamente fomentar la transformación en la formación docente. Se creó la normativa 0915, o sea, el que vaya a estudiar educación debe pasar por 2 pruebas que demuestren que tiene las condiciones, vamos a decir, personales, y también las condiciones de contenido, de desarrollo. Académicas. Al mismo tiempo que los profesores sean todos especializados a nivel de maestría en las áreas que van a enseñar. Eso es importante. Que la docencia no sea de un fin de semana, de un día o 2 días de semana, eso es imposible. Donde fundamentalmente los profesores se aspira a que tengan mayoría doctorado, que actualmente no lo tienen. Apenas un 4% de nuestros profesores en el nivel superior tienen un doctorado. Bueno, a nivel del país, el claro. Doctorado es un nivel muy escaso. Exacto. Eso implica entonces que las universidades, para poder accesar a desarrollar ese tipo de formación, tienen que llenar los requisitos, que debe ser fiscalizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESI, pero al mismo tiempo se tomó en cuenta, el gobierno tomó en cuenta formar de cara a 20.000 nuevos estudiantes de educación en universidades que llenen los requisitos para esa formación con las prerrogativas, con las exigencias de la normativa 0915. Actualmente como 6 universidades son las que han iniciado en esa formación. Es un proceso lento. Si no existe también el cambio fundamental en los profesores de las universidades, tampoco va a haber cambio sustancial en los profesores que egresen de esas universidades. La lectoescritura. Es interesante pensar en cómo en esta revolución tecnológica los estudiantes lo primero que tienen es un dispositivo electrónico en la mano, los niños en las casas. Hasta a los bebés, los padres, para como una medida de distracción, les dan un iPad y les ponen pantallas que son táctiles. Entonces es un nuevo desafío en un modelo de sociedad diferente. Y creo que se señalaba en alguno de los programas anteriores que ahora los niños tardan más en el proceso de enseñanza-aprendizaje a leer, a escribir. El problema está en que las estrategias en la escuela, como decía, en el sistema oficial, en el sistema regular, tiene que estar muy claramente definido
a cómo ese muchachito puede aprender a leer. Yo creo mucho en que la tecnología como apoyo a los aprendizajes puede ayudar. Sí, en complementario. Pero estoy convencida que el cambio sustancial ocurre en el aula de clase. Y para ello se requiere que el profesor esté muy claro cuáles son los objetivos que persigue, en qué medida va a perseguir esos objetivos, con cuáles estrategias, una evaluación continua, porque tiene que desarrollarse una conducta de evaluación continua. El mismo profesor tiene que ir en su misma aula investigando cuáles son mis progresos, en qué he fallado, cuáles son los déficits que tengo, cuáles estrategias tengo que modificar. Todo eso nos hace falta. Pero yo tengo esperanza en que se puede lograr, pero trabajando muy intensamente. El profesor prácticamente es un artista que tiene que estar creando nuevamente estrategias, pero siempre y cuando vaya evaluando qué le resulta y qué no le resulta. Regresamos. Continuamos. Las vías de concreción de las intenciones educativas se inician por los objetivos. Según la Ley Orgánica de Educación 66-97, dentro de los fines de la educación en la República Dominicana está el formar personas, hombres y mujeres críticos, libres y creativos, pero además formar recursos humanos capacitados para estimular la productividad nacional, basándose en los principios de funcionalidad y equidad, justicia social. Esto nos obliga a comprender el perfil tanto del docente como del alumno que pretendemos obtener como resultado de los procesos educativos en nuestro país. Además, el diseño de cuál será el proceso para trasladar competencias científicas y tecnológicas tanto a las aulas como a los centros de enseñanza superior. De todos estos aspectos, conversamos con doña Ligia Amada Melo desde su casa, además de que le dimos especial atención al estado actual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Veamos. Hablemos, doña Ligia, ahora de educación superior. Educación superior creo que ha sido su mayor impronta. La gente la reconoce mucho, la identifica. Es la primera mujer al frente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Cuándo fue designada a este cargo? Y cuándo, además, se eleva de categoría la educación superior. Sí, yo fui designada en el 2004 por el doctor Leonel Fernández, de 2004, y luego fui ratificada por el presidente Danilo Medina en el 2012 hasta el 2016, que tuve. Así que fue la data más larga porque tuve 12 años como ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El ministerio se creó en el 2001 con la ley 13901, que crea el sistema de educación superior y al mismo tiempo crea el Ministerio de Educación Superior para regentear, coordinar la educación superior tanto en el sector público como en el sector privado. Antes existía lo que se llama el CONES, que era la supervisión y control de la educación privada, pero no incluía la pública. La ley 13901 le da facultad precisamente al sistema, integra el sector oficial en el sistema y precisamente el ministerio tiene la obligación de coordinar, dirigir, orientar todo lo relativo al desarrollo de la educación superior. Podría decirte que yo me siento muy bien de los logros alcanzados. Estábamos en un local muy hacinado en la feria, en un solo piso, y él me pidió, busca un edificio porque tenemos que dignificar la educación superior. Empezamos en ese sentido. Inmediatamente que el gobierno adquirió el edificio, se acomodó, se acondicionó, se le hicieron todas las instalaciones tecnológicas porque empezamos entonces a que funcionara ya de una manera moderna. Y por supuesto entonces empezamos definiendo las políticas que íbamos a seguir. ¿Cuáles eran esas primeras políticas para darle todo el nivel que tenía la educación superior? En primer lugar nos propusimos la modernización del sistema.
nos propusimos el aumento de la cobertura, que en ese tiempo era apenas de un 27, en el 2004 como un 27% de jóvenes entre 18 y 24 años, y llegamos en el 2016 a un 47%, o sea que casi llegamos a la meta de América Latina, que es de un 50%. Nos propusimos fundamentalmente hacer más pertinente la educación superior, o sea que las carreras fueran más acordes con las necesidades del país. Para eso entonces nosotros lo que hicimos fue que implementamos, se realizaron estudios de necesidades con una institución privada, y esos aportes se suplían a los rectores para que los rectores entonces conocieran cuáles son las demandas de los sectores productivos y de los sectores sociales del país. En ese sentido entonces algunas universidades crearon nuevas carreras, no tanto en la forma, en la cantidad que hubiéramos querido nosotros que se hicieran, en la diversificación que el país necesita para su desarrollo económico y social. ¿De alguna manera el sector empresarial participó de esa primera fase de investigación, se interesó? En esa primera fase, precisamente para determinar, para ayudar con la pertinencia, no solamente solicitamos la creación, o sea, la elaboración de estudios de necesidades, sino que también nos reuníamos con empresarios. Llegamos a reunirnos hasta con 50 empresarios, ¿no? Por supuesto, mejorar la calidad de la educación era fundamental, el que se actualizaran los planes de estudio de las universidades, que muchos tenían muchísimo tiempo, y en ese sentido describimos prácticamente 11 políticas. Creamos entonces, desarrollamos un plan decenal, 2 planes, uno para la educación superior, 2008-2018, y otro un plan estratégico para la ciencia y la tecnología. Pero usted advierte que ha habido un largo camino recorrido. Un largo camino recorrido. Indudablemente, sí. Nosotros nos trazamos un plan que era ir mejorando la educación nacional, las universidades a nivel nacional, y al mismo tiempo ir enviando jóvenes fuera, con la esperanza también de que esos jóvenes no solamente se insertaran en el mundo del trabajo, sino también en las universidades, de modo que promovieran cambios a nivel de las universidades, renovaran también la población profesoral de nuestras universidades. Pero eso ha impactado además, yo creo que muchos ejes transversales, porque el intercambio cultural, claro, el estudiante que se va, el profesional que se va, es un especialista que viene formado ya en su área, pero también a nivel cultural, claro, social, en nuevas prácticas. Ellos mismos lo dicen, mi vida se transformó, tienen una visión más global del mundo, como es natural, conocen nueva cultura, ellos mismos tienen como un proceso de reflexión mayor cuando están fuera, como que piensan mucho en sí mismos y se hacen sus propios planes. Y por suerte esos planes siempre son de desarrollo y de servirle al país. Entonces eso es muy positivo. Otro programa que creamos fue el programa de inglés de inmersión, cuando nos reunimos fundamentalmente con los empresarios de Zona Franca y le preguntamos cuáles eran las demandas mayores. Y dice, bueno, nosotros tenemos un problema con el inglés, y es que nuestros estudiantes, nuestros empleados no dominan. Entonces nos propusimos y creamos el programa de inglés de inmersión totalmente gratuito. Y una modalidad muy rara que no esperábamos, pero la hemos tenido, es que muchos egresados del programa de inglés de inmersión están ayudando al nivel primario y secundario con la enseñanza del inglés. Resulta que la enseñanza del inglés es obligatoria en el Ministerio, en la educación básica del 5º curso, pero el país tiene déficit de profesores de educación con conocimiento de inglés. Otro programa muy importante que creamos, por supuesto, fue lo que se llama la evaluación quinquenal. La evaluación quinquenal está establecida por ley, consiste en que cada 5 años debe evaluarse las universidades. Hicimos una evaluación exhaustiva de 38 universidades, con 2 etapas, una de autoevaluación y otra de evaluación aplicada por expertos internacionales. En ambos se creó un reglamento, se crearon los instrumentos, se determinaron los componentes, 11 componentes, era una evaluación de tipo institucional, no de carrera. Entonces se inició ese proceso en el 2008, se continuó y prácticamente de las 38 solo 6 no cumplieron con la meta. De hecho, ninguna universidad dominicana aparece en un buen posicionamiento en los rankings. No tenemos ningún mundiales. Eso es uno de mis sueños dorados, que el nuestro también. Pasen por lo menos a las primeras de América Latina. Otro programa para mejorar entonces la calidad de la educación, como te digo, está deficitaria, fue también estudiar y trazar normativa, evaluar y trazar normativa para carreras. Y entonces ahí nos embarcamos prácticamente en carreras como medicina, enfermería, ingeniería, formación de profesores. Esas 4 áreas se atendieron, se trazaron las normativas. En relación a ingeniería trabajamos muy de cerca con un proyecto con Corea,
con una institución que es equivalente prácticamente al MIT, pero en Corea, donde se hizo un diagnóstico de cómo se estaban formando los ingenieros en la República Dominicana y se está tratando de mejorar considerablemente. Háblanos claramente de la UAS, su estatus como universidad y qué sucede en la UAS. Estancada totalmente, ni siquiera el estatuto del 1968 del Movimiento Renovador se está cumpliendo. Ha bajado de nivel considerablemente. Hay un sistema de cogobierno, yo considero malentendido, que prácticamente no toma en cuenta lo que verdaderamente tiene que hacer. O sea, no piensa mucho, no tiene como una programación académica, sino que tiene mucho de como la cotidianeidad. Está funcionando, la gobernanza funciona como el día a día, pero yo no le veo los planes grandes para transformar. Se dice que se está tratando de transformar en este momento el currículum, no sé hasta qué punto ese sea cierto, pero yo creo que para transformar el currículum primero tú tienes que sentarte a pensar qué universidad quieres, qué ciudadanos quieres que egresen, cuáles son las áreas que tú tienes que priorizar, cuáles son las políticas que tienes que priorizar, porque el currículum es parte de un programa grande académico. Otro problema que tiene la UAS es que hay muchos intereses políticos, muchos intereses particulares, no vamos a llamarle políticos. O sea, se eligen unas autoridades por un sistema que no está bien organizado, porque es un sistema de elecciones muy corrompido, porque es un sistema de elecciones que los votos se ofrecen a cambio de cuáles prebendas se le van a ofrecer. Eso prácticamente convierte en un clientelismo en la universidad que la ha desvirtuado. Entonces, para que la universidad verdaderamente llene el cometido que en principio se quería, tiene que transformarse, como te digo, totalmente. Eso requiere un esfuerzo muy grande, porque requiere, imagínate tú, que coincidan los diferentes sectores que la dirigen en precisamente definir esa nueva política. Eso no es fácil, pero si no se hace, vamos a seguir formando profesionales con más bajo nivel, en algunas áreas mejor que otras, porque indudablemente tenemos que ser justos, hay áreas que están mejor desarrolladas que otras, hay profesores varios que son serios y que tienen, pero hay otros que prácticamente están pensando más en cuánto voy a ganar. Agradecemos de manera especial esta entrevista que nos concedió doña Ligia Amada Melo. Como siempre, una mujer muy práctica que nos ha puesto a entender con mucho pragmatismo cuál es el plan con el que deberíamos elevar el nivel técnico profesional de los docentes, y consideramos que es la riqueza de su intervención. Vamos a ir a una pausa de comerciales y cuando retornemos, como anunciamos de inicio, vamos a ver cuáles son los argumentos principales de todas estas maestras que han analizado junto al equipo de Esfera Global y han aportado los puntos focales que arrastramos como sistema y que son los grandes pendientes de la educación dominicana. Regresamos. Hemos estado compartiendo el tema especial de Esfera Global durante estos últimos 3 programas, el sistema educativo dominicano, desafíos y oportunidades, a través de un recorrido histórico que emprendimos como equipo de investigación de Esfera Global y a través de la colaboración de figuras destacadas del ámbito educativo en nuestro país. Si usted tiene una opinión acerca del contenido educativo, del resultado del proceso educativo dominicano, del perfil docente, del perfil de los alumnos, compártala con nosotros a través de las redes sociales y aporte al enriquecimiento de este debate. @Esfera Global es nuestro usuario. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y tenemos habilitado un canal de YouTube. Como también habíamos prometido, vamos ahora a destacar en un resumen los argumentos principales
de las entrevistas que formulamos a nuestras invitadas en estos programas, sobre contenidos que definen todos los objetivos o que son el resultado de los objetivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hablamos con doña Ibelice Prats de Pérez. Ella abordó la necesidad de volver a los principios de igualdad que se encuentran establecidos en la propia naturaleza de la Ley 6697, que habla de que es el objetivo del sistema dominicano garantizar la igualdad en el proceso educativo, tanto en cantidad como en calidad, a todos los dominicanos. Ella también nos habló de la necesidad de dotar de un nuevo contenido a este sistema que hasta ahora tiene un carácter memorista y que la tanda extendida, que es uno de los grandes logros de la actual administración, tome un giro y que se comporte más como un programa educativo que como un programa social. Veamos. Ibelice Prats de Pérez, educadora y política, fue la primera mujer dominicana y la primera en toda América Latina en presidir un partido político. En 1963, impartió docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue fundadora y secretaria general de la Asociación Dominicana de Profesores y secretaria de la entonces Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, entre 1982 y 1986. Diputada por el Partido Revolucionario Dominicano durante 2 periodos legislativos, 1978 a 1982 y 1998 a 2002. Diputada por el Partido Revolucionario Dominicano durante 2 periodos legislativos, 1978 a 1982 y 1998 al 2002. Desde el Instituto de Formación Política, doctor José Francisco Peña Gómez, hablamos con doña Ibelice Prats Ramírez de Pérez, a quien agradecemos por esta tan amable acogida. Saludos, doña, ¿cómo está? Muy bien y mejor con ustedes. ¿Cómo era la década de los 70, 80, la sociedad dominicana? La década de los 70 y de los 80 fue todavía una época de reconstrucción de paradigmas educativos. Una educación que había sido marcada en cierto modo por la impronta del señor Hostos. Sí. Una educación que a partir de esa época en que gobernó Luperón y el Partido Azul, había superado una parte de todos los déficits que tenía a la luz de esa única reforma educativa verdadera que para mí fue la de Hostos, y que se continuó con sus alzas y sus bajas porque él dejó más de una generación formada. Eso tuvo un abrupto paréntesis con Trujillo, una cosa de adoctrinamiento brutal, sí, de publicación el 27 de febrero de una foto grande de Trujillo, padre de la patria nueva, y 3 foticos pequeñitas del pobre Duarte Sánchez y Mella abajo. Evidentemente que el tirano y su equipo comprendió que dentro de otros instrumentos como la comunicación, las escuelas eran la vía para poder mantener a la población en control. Y la mantuvieron. Y la mantuvieron. Y la mantuvieron, y cuando se hizo el programa de alfabetización, programa Trujillo de alfabetización, se utilizó un método poco pedagógico, porque todo el adulto que no fuera a esas clases, y sobre todo que fuera con zapatos, si no iba con zapatos y no iba, era sujeto de prisión. La fábrica de zapatos le pertenecía. Todo le pertenecía al Estado. Los letreros de la casa eran, en esta casa, Trujillo el jefe, una línea educativa que nos marcaban desde la política, con los discursos de Don Juan. Nos guiamos casi intuitivamente con esas nuevas nociones que descubrimos de democracia, de igualdad, de libertad, de participación. Cuando don Antonio Guzmán llegó a la presidencia de la República, se creó un sistema de construcción de escuelas, se llamaban los techos azules, con préstamos muy blandos de organismos internacionales, que a la vez
mantenían el criterio de que los padres de familia participaran. Pero una reforma educativa que respondiera a esos parámetros, yo la marcaría la intención en el primer plan decenal, y antes que en el primer plan decenal, en algo que no sé si te han hablado de eso, que se llamó plan educativo, para crear una serie de objetivos, de contenidos mínimos que pudiera sustituir la educación de Trujillo, que se mantenía oficialmente por la ley de educación Del 97. que se vino a cambiar en el 97. Así es. En ese interín surge el plan educativo dirigido por una persona que está viva y es muy activa, Rocío Hernández, y ahí nos congregamos personas de diferentes partidos. Yo creo que no hay una mejor manera de concluir esta entrevista, que ha sido para nosotros formidable, exquisita y un honor completo estar con usted desde este Instituto de Formación Política que la recibe diariamente en sus aulas y en sus oficinas. Muchísimas gracias. Perdonen mi ronquera, que una de las, no lo puedo pedir perdón, porque fue una de las cosas que hicieron que ustedes vinieran aquí por mis 55 años de aula o 67 y otros tantos de tribuna política. Y vendríamos cada vez que usted nos lo permita. Muy agradecida, y el tono y el sentido del programa y la capacidad que tú tienes de tener una visión abarcadora de la realidad educativa también me place. Muchísimas gracias, doña. Continuamos con el programa. Hace unos años, el profesor determinaba, seleccionaba, curaba y transmitía directamente las informaciones a sus alumnos. Era el constructor del conocimiento a quien se acudía en cualquier caso de duda. Sin embargo, con la revolución de la tecnología y de todo este acceso a la información, ahora es más fácil acudir al Internet. La revolución tecnológica ha significado una redefinición del papel del docente. Sobre estos temas y la valoración histórica del docente del pasado y del docente de la actual sociedad, hablamos con la señora Jacqueline Malagón, además de que ponderamos todo el proceso del plan decenal, el plan educativo y la gran alianza público-privada para concretizar estos objetivos en la gran transformación de la educación en nuestro país. Veamos a continuación. Con 60 años en el mundo de la docencia, en el que inició con tan solo 8 años de edad, enseñando a sus compañeros, en la actualidad es asesora del Ministerio de Educación, del Senado de la República y de otras instituciones. Entre 1959 y 1965, año en el que estalló la revolución, se integró al personal docente y administrativo de la Universidad de Santo Domingo, hoy Autónoma UAS. En 1966, fundó junto a los líderes Antonio Cuello, Gustavo Taveras y Silvestre Vargas Mendoza el Instituto de Estudios Superiores, IES, primera institución de acción pro educación y cultura, AP, y que se convirtiera entre 1969 y 1970 en universidad de 4 años, donde fue maestra y directora ejecutiva durante 28 años. Fue nombrada secretaria de Educación en 1992 por el doctor Joaquín Balaguer. Junto a su equipo de técnicos transformaron el currículo educativo, implementaron el plan decenal, así como el consejo de asesores. Muchas gracias, doña Jacqueline, por recibirnos tan atentamente. Gracias, encantada de ser entrevistada por una joven como tú. El honor es nuestro. Cuéntenos cómo se vivía en la década de los 90, cuando usted entra en el 91 como secretaria de Educación y llegamos al plan decenal. Nombré un consejo de asesores, de gente con quienes yo había trabajado toda la vida. Fueron determinantes en el éxito que dicen que tuvimos. Trajimos al doctor Lorenzo Guadamuz, que también nos ayudó muchísimo como asesor técnico principal, y estuvimos casi 4 años en eso. ¿Y cómo era ese sistema educativo que le heredaron a usted? ¿Con qué se encontró? Bueno, me encontré con una clase magisterial sumamente insatisfecha. Insatisfecha con las condiciones sociales y con las condiciones económicas en las que vivía
el maestro. ¿Usted siente que se ha apartado el perfil del docente actual de aquel de su época? A mí personalmente, 60 años después de estar en educación, me parte el alma ver que el 2% de los docentes del país quedaron a niveles de excelencia. ¿Por qué no hay un acompañamiento de ese proceso evolutivo del perfil del docente? Que tenga un rango yo creo que abarque el aspecto socioeconómico, la formación integral, para cuando estamos dejando al maestro, porque hay un programa de ejecución en infraestructura. Vamos a hablar ahora de la calidad que esté direccionada a mejorar el perfil docente. Bueno, yo te tengo que decir que yo estoy sumamente contenta, esperanzada en que las normas de formación docente con el programa de becas, el gobierno ha traído gente de fuera para acompañar a los formadores de formadores, y si eso tiene resultado, que estamos apostando a que lo debe tener, estamos hablando de que puede cambiar la escuela del mañana. Pero es un problema muy serio, y cuando yo lo digo, hay gente que me dice, doña Jackie, usted no debía decir eso. Y es que eso toma una generación. Yo tengo, por ejemplo, un programa, que soy yo la que la coordino en el país, de un filántropo norteamericano, amigo mío, un señor muy mayor, y me dijo, yo quiero invertir y me gustaría que usted coordinara esos fondos. Digo, bueno, siempre que no ponga los fondos en mi mano, porque yo no manejo fondos de tercero, dice, no, yo los quiero depositar en una universidad en Estados Unidos y que esa universidad, usted trabaje con ella para que la educación mejore en el este del país. Y los maestros que han pasado por ese programa de desarrollo profesional han hecho un cambio tremendo. Los contenidos, el currículo. ¿Cuánto ha variado, cómo ha evolucionado la filosofía del sistema educativo en estos años? Fíjate, cuando yo estuve de ministra, a principios de los años 90, un 6 de enero, yo fui al programa de Freddy Veras Goico, que era mi amigo, y yo le dije a las familias dominicanas y a los niños dominicanos que mi regalo de ese día era la transformación del currículum dominicano. Contratamos los mejores valores de la educación dominicana a través de las universidades, la mayoría venían de universidades, trajimos a alguna gente de fuera y se desarrolló la transformación curricular. Yo me sentí muy orgullosa de dejarle eso al país y creo que la revisión que han hecho ahora también es muy buena, que en 5 años debemos de nuevo revisar. Pues que sirva Esfera Global para hacer ese canal, esa voz. Muchísimas gracias, doña Jackie, por recibirnos en la interioridad de su hogar. Estamos honrados y vamos a continuar con el programa. Regresamos. Continuamos. La calidad de la educación es un proceso que se da de forma gradual y no puede obedecer a una política cortoplacista. Como un proceso, además, es medible en el grado de la educación básica y secundaria, pero también en la educación superior, y hay unas evaluaciones internacionales en las que históricamente nuestro país no queda muy bien parado. Sobre estos aspectos, además de la función de la universidad pública en América Latina y en la República Dominicana en el proceso de desarrollo y consolidación,
de la política, de la democracia y de la economía de nuestros pueblos. Hablamos con la actual ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán, quien valora el papel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y los niveles de politización y la evolución de estos en el tiempo. Veamos. Alejandrina Germán es una educadora y política dominicana. En 1969 ingresa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, institución en la cual obtiene la licenciatura en Ciencias de la Educación, profesorado en francés y maestría en Educación Superior. En el 2007 cursó un doctorado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Con una importante trayectoria en la función pública entre el 1996 y el 1999, ocupó la presidencia del Consejo Nacional de Educación Superior, con rango de secretaria de Estado. En agosto de 1999 fue nombrada secretaria de Estado de la Presidencia hasta agosto del año 2000. Durante el periodo 2004-2008 fue designada secretaria de Estado de Educación y encabezó el Ministerio de la Mujer durante el periodo 2008-2016. En la actualidad es ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, designada mediante el decreto 201-16. Muchísimas gracias, doña Alejandrina, por recibirnos tan calurosamente en este despacho. Gracias a usted por tomarme en cuenta para esta entrevista. Cuéntenos, para recrear un poco la segunda mitad de la década de los 90. Tenemos estadísticas de que el esfuerzo del Estado fue especial. Hubo un gran aumento en el desempeño de la educación del 96 al 2000. ¿Cómo se vivió esa etapa? Bueno, primero, el Plan Decenal de Educación, el primer Plan Decenal de Educación fue realmente una construcción colectiva. Y se han ido haciendo grandes esfuerzos con normativas, con ordenanzas de 1996 para elevar la calidad de la educación. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación Superior, de Educación Superior era un consejo para regular y supervisar el sistema de educación superior dominicana. Nuestro gobierno, y por supuesto, desde el 2001 se convirtió en Secretaría de Estado de Educación para darle un rango que aumentara su ámbito de acción y poder desempeñar mejor su rol regulador. E indiscutiblemente que la educación dominicana en términos generales, aunque tenemos todos los anhelos por hacer una educación de calidad, no hemos logrado la calidad de la educación deseada, y vamos a decir que estamos en los mejores momentos, pero hay una cosa que es cierta y que los educadores debemos asumir. El concepto de calidad de la educación es un concepto en construcción permanente. Tú no puedes pretender que va a lograr la calidad de la educación en 2, 4, 6, 8, 10 años. Tienes que ir aumentando progresivamente esa calidad, pero hay algo importante. Nosotros elaboramos el primer Plan Decenal de Educación en el 82. Pero ¿qué pasa? Lo que se pensaba en el 82 es muy diferente a lo que está ocurriendo hoy. Sí. El maestro es el líder que conduce los procesos educativos y el estudiante tiene que confiar en él. ¿Y cómo ha cambiado el perfil del docente? Entonces yo pienso que el perfil del docente ha ido cambiando. Ahora no lo tenemos en el estándar que nos gustaría tenerlo en estos momentos. Pero indiscutiblemente que no es el mismo maestro que nosotros teníamos cuando teníamos un maestro que no era bachiller o después apenas bachiller. Ya el personal docente requiere una licenciatura. Muchos ya tienen nivel de maestría. Hay muchos con doctorado, no tanto como desearíamos. Y por supuesto, inclusive el perfil socioeconómico y cultural del maestro de hoy no es el de décadas atrás. La CEPAL ha reconocido el papel de las universidades públicas en la erradicación de la inequidad social. ¿Cuál es el papel que cumple nuestra Universidad Autónoma en ese proceso? Yo creo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como todo centro educativo, requiere una transformación permanente, un crecimiento cualitativo importante, pero por supuesto que hay que superar en el país la condición de que los estudiantes de más escasos recursos son los únicos que van a la UAS cuando no consiguen otra opción. Doña, uno siente, no es el caso único de la República Dominicana, pero le hago la pregunta como persona instruida que es en esta materia. ¿Usted no siente que la politización de la educación en el sector público está torpedeando el proceso de desarrollo en las universidades públicas en América Latina? Sí, pero yo diría que por lo menos yo he tenido muchas experiencias de reunirme con los dirigentes estudiantiles de las universidades, de la UAS.
porque es donde hay realmente movimientos estudiantiles, y puedo reconocer que están tratando de desarrollar una práctica diferente, donde el sectarismo partidario no influya. Muchísimas gracias, Sí. doña Alejandrina, por acogernos tan amablemente, tan cálidamente en este superior despacho. Gracias a usted que por esa usted coordina. oportunidad. El periodo 96-2000 fue un cambio icónico en la historia del sistema educativo dominicano. Llegaron grandes transformaciones a nivel científico, tecnológico, cultural, en las aulas de las escuelas diseminadas en todo el territorio nacional. Llegaron por primera vez las computadoras. Se dio muchísima prioridad a la cultura de la lectura, a la cultura de la ciencia, para trasladarnos a una nueva forma de educar en nuestro país. Se dio muchísimo privilegio a elevar el perfil del docente a través de jornadas de capacitación y los programas de becas internacionales que ocurrieron a lo largo del tiempo. Fue ese el punto de inicio de todo lo que ha ocurrido hasta la contemporaneidad en el avance y la transformación del sistema educativo. Sobre este periodo histórico conversamos con Josefina Pimentel. Veamos a continuación. Josefina Pimentel, educadora y política, con más de 40 años de experiencia, inicia su carrera como voluntaria de alfabetización de adultos en 1966. Posee un doctorado en Psicología Educativa y Desarrollo Humano, un máster en Alta Dirección Pública, maestría en Administración y Planificación de la Educación, maestría en Educación con énfasis en Planeamiento Educativo. Su primer contacto con el Ministerio de Educación fue como directora del Departamento de Orientación, sirvió como subsecretaria de Estado de Educación para Asuntos Docentes durante el periodo 1996 al 2000 y como subsecretaria de Estado de Educación para Asuntos Técnicos Pedagógicos entre el 2004 y el 2007. En marzo del 2011 fue designada como ministra de Educación mediante el decreto 90-11. Muchísimas gracias, doña Josefina, por recibirnos en su casa. Bueno, es un placer recibirte, Marjorie. ¿Cuáles acontecimientos fueron fundamentales que marcaron un hito en esta década? Es importante señalar que en el año 94 el presupuesto destinado al sector educación era equivalente al 1.2 del Producto Bruto Interno. A partir del 95, pues, se diseñó un nuevo currículum, pero lo más importante, se dotó al país durante el periodo 96-2000, específicamente en el año 97, de una nueva ley de educación. Y esta nueva ley, pues, aporta elementos de modernización, profundiza en valores axiológicos vinculados a la democratización de la enseñanza, la equidad, la justicia social, pues se convierte, yo diría, en una plataforma no solo jurídica, sino también normativa y que define las políticas que en materia de educación pues sustentarían el proyecto educativo de nación, de país, a partir de ese momento. ¿Cuál ha sido la evolución de la filosofía del sistema educativo? Yo diría que la filosofía como tal no ha cambiado grandemente. Recordamos ahora, porque me llega a la mente, la primera vez que llegaron las computadoras a las aulas. Entonces, por ejemplo, óyeme, que es algo uno ahora pues lo ve hasta como algo común, simple, pero no lo es. Pero no lo fue. Mucha gente decía incluso que eso no era posible, Sí. que no disponíamos de los recursos, que todavía teníamos algunos déficits en energía, que cómo íbamos a pensar en tecnología. Muchas gracias. Esta secuencia especial de una serie de 3 programas dedicados al sistema educativo dominicano, desafíos y oportunidades, ha tenido la intención de identificar a través de una investigación seria, exhaustiva y a través de los testimonios de estas personalidades que han colaborado con nosotros, los problemas fundamentales que arrastra nuestro sistema educativo a lo largo de la historia y que siguen siendo los grandes pendientes en la contemporaneidad. Por ejemplo, la calidad es una gran conquista a la que no hemos podido llegar todavía totalmente con éxito. Tenemos pendiente el traslado de una nueva forma
de gestionar la educación en la República Dominicana, una nueva forma de entender el conocimiento y de fomentar las capacidades científicas y tecnológicas a los alumnos que pretendemos que sean los hombres y mujeres con conciencia crítica, con principios democráticos, basados en la justicia, en la equidad social, que serán los líderes de la República Dominicana que todos queremos construir de hoy en más. Avanzado en este proceso transformador que se inició en el 1996, privilegiando tanto la inversión en educación como las grandes transformaciones en el aula, en el perfil del docente, del alumno y en todo el sistema educativo de nuestro país. No podemos, no obstante, decir que concluimos el tema porque hay unos componentes del sistema que todavía no hemos tocado. Tenemos que compartir las visiones de los docentes, de los directores de los centros, de los demás integrantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje del país y es un gran pendiente. Mientras tanto, vamos a concluir por el día de hoy y nos vemos en una próxima entrega de Esfera Global.